Neximo, BAI, IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiaby. Buenas tardes a todos, como siempre, un gusto estar con ustedes en este podcast de inversiones inmobiliarias. Como saben, lo que intentamos hacer después o antes de cada programa del jueves o del sábado, pues intentamos profundizar un poco la plática que tenemos con los invitados, particularmente cuando puedan aportar más al conocimiento y pues a la experiencia y que pueden compartir la experiencia que tienen en el sector inmobiliario. La semana pasada tuvimos una oportunidad de hablar con expertos del PropTech, parte, de hecho, del PropTech y del futuro de bienes raíces en compañía del CEO de Clicalia, del Country Manager de Mudafy y de nuestro invitado del día, Roberto Charver, que es un partner en un fondo de inversión, Mariscale Ventures. Y entonces, pues vamos a pasar con él un poco más de tiempo para entender el ecosistema mexicano, sus ventajas, sus desventajas, el estado en el cual está hoy en día y cómo él ve este desempeño a nivel internacional. Roberto, es un gusto tenerte con nosotros en el programa. Muchísimas gracias por el espacio. Lo que te propongo quizás es empezar con una presentación tuya para que nos cuentes un poquito tu historia. Entiendo que vives en Estados Unidos, pero tienes conexiones con México y toda América Latina. Así que empecemos por allá, para poner un poco el escenario. Gracias, Karim. Pues yo cuando me acabé la universidad en México, me fui a trabajar primero como consultora McKinsey, donde aprendí pues, mucho a trabajar en equipo y a entender diferentes industrias. Después trabajé un año en la desarrolladora de inmuebles industriales de mi familia antes de hacer el MBA en Harvard. Y cuando llegué al MBA en Harvard, tomé una clase sobre bienes raíces y me apasionó. Ya me gustaba, pero ahí fue donde me apasionó. Acabando la maestría, yo me gradué en el 2001, era cuando era el boom del Internet y tuve la suerte de conseguir un trabajo en un fondo de Venture Capital en Palo Alto, Corporate Venture Capital. Estuve ahí un año. El fondo acabó cerrando por el ciclo económico del Internet. Y yo estaba convencido de que lo que quería hacer era invertir capital de terceros en negocios. Y me daba cuenta que en México iba a ser difícil hacer venture capital, hace 20 años, y que había más posibilidades de hacerlo en una industria como los bienes raíces. Entonces me mudé a Nueva York y estuve esperando, empujando a ver quién me iba a contratar. No había muchos fondos de private equity que hacían real estate en América Latina. Uno de los primeros fondos fue O'Connor Capital Partners, que era el brazo de JP Morgan en hacer cosas de real estate. Me contrataron en Nueva York, vine a la oficina de México y la verdad es que tuve suerte, un buen equipo, trabajé con Ricardo Zúñiga y Héctor Sosa y pude hacer una transacción bastante visible en la cual le vendimos un portafolio muy grande a CalPERS y cuando CalPERS compró México, el resto de los fondos de private equity entraron a México por ahí del 2003 y hubo una corrida muy importante de private equity en esa época. Entre los jugadores que llegaron Prudential Real Estate Investors, que se llamaba en ese entonces, y me invitaron a abrir la oficina de México. El director general era Roberto Rodríguez, que está en Nueva York, y pude trabajar con gente de primera calidad como Francisco Andaragnes y Paulo Gómez, con los que sigo teniendo bastante cercanía. Después de muchos años trabajando ahí, la verdad es que decidí hacer algo más emprendedor. Yo en las noches daba clases de Venture Capital y trabajaba con Endeavor mucho de cerca y como que tenía ganas de hacer algo más emprendedor y un poco lo que empecé a hacer negocios por mi lado, hice un fondo de vivienda en renta con Francisco Andragnes, que era mi socio en Prudential también, pero más que nada empecé a hacer inversiones, Ángel, en empresas que tenían que ver con el mundo inmobiliario y la tecnología, antes siquiera de que se inventara el término PropTech. Eso a través básicamente de mis relaciones con la gente en Endeavor y seguí haciendo esto de alguna forma interesante. Después decidimos con mi familia mudarnos a San Francisco hace 8 años, tuve la suerte de que Harvard me invitara a dar clases en el MBA, di 3 años en el MBA, el último año di la clase principal de Real Estate en el segundo año de la maestría, y la verdad es que estando ahí me di cuenta que estaba pasando mucho en el mundo de tecnología. Yo estaba en San Francisco y dije, yo quiero hacer algo mucho más emprendedor, me quiero meter mucho más a este tema, y coincidió que uno de mis mejores amigos de toda la vida, Fernando Fabre, que era el director de Endeavor en México y luego presidente global de Endeavor, decidió empezar salía de Endeavor y decidimos montar un fondo de Venture Capital. Fernando dijo, hay que invitar a los exdirectores de Endeavor en Argentina, Colombia y un brasileño que lleva la oficina de Midwest de Endeavor. Se salieron todos ellos de Endeavor y los 5 nos reunimos y creamos este fondo que se llama Matterscale. Matterscale significa Industries that Matter, Companies that Scale. Queremos invertir no en una empresa que hace vaping o videojuegos, sino en empresas que cambian la vida de la mayoría. Y obviamente mi interés principal es buscar empresas que tengan que ver con urbanismo, con PropTech. Es un fondo que hoy se ha especializado en series Pre-Seed, Seed y A,
y hemos hecho ya 20 inversiones en toda América Latina. Básicamente es en donde estoy ahora. Para los que quisieran saber más un poco de esto, ¿cuáles son las empresas más importantes o más reconocidas hoy en día quizás en las cuales ha invertido el fondo? Mira, todas estas empresas son jóvenes. Hay una empresa, por ejemplo, que se llama Muba, que es una empresa de tecnología de Argentina que está por levantar su nueva ronda. Ellos lo que hacen es una empresa de logística de software, muy enfocada a tecnología para el tema de logística de distribución. Hay una empresa en Brasil que se llama ISALab, que es hacer pruebas y una serie de cosas de laboratorio a domicilio, que le está yendo muy bien. Tenemos una empresa que se llama Honti, Torre, que es una empresa de recruiting. En fin, hay muchas empresas, todas estas empresas son jóvenes, tal vez todavía no son los Kavaks y las empresas que tú, Karim, estarías interesado en oír, pero bueno, son empresas jóvenes y esperamos que en un par de años estas empresas las saquen del parque, ¿no? Qué bueno. No, créeme que yo soy un emprendedor muy bootstrap, entonces en realidad lo que me parece más interesante, de hecho a veces más difícil la primera parte que la segunda parte, entonces en lo que me especializo. Oye, y entonces, ¿cómo evalúas el mercado mexicano? Yo me acuerdo cuando llegué aquí hace un par de años, primero cuando tenía Viva Anuncios, la gente me decía, pero ¿por qué vas a perder tu tiempo en México? Siendo totalmente honesto contigo. Y yo les decía, no se dan cuenta del potencial que tiene México, la población es joven, va a explotar. Sí, hoy en día quizás la infraestructura de Internet es un poco más complicada, pero va a cambiar, especialmente si lo comparas a San Francisco, pero hay que estar aquí, hay que posicionarse y esto en el futuro va a pegar. Pero tú, 20 años antes, en realidad empezaste este proyecto, entonces tenías una creencia profunda en el hecho de que este mercado iba a explotar. Karim, yo desde que te conocí siempre concuerdo contigo y cómo ves las cosas. A mí me impresiona la cantidad de empresas de PropTech que quieren entrar a México o de extranjeros que vienen a México a empezar cosas de PropTech y un poco como que los mexicanos no se la creen todavía o se lo piensan mucho. Entonces, por un lado veo emprendedores como tú. Hace rato en la introducción hablabas de que tuviste en el episodio en el que me invitaste a gente de Mudafy y de Clicalia, ambas empresas extranjeras. Y en fin, hay varias otras empresas que también hablamos en tu programa hace poco, como Loft, como Quinto Andar, que son empresas que están tratando de entrar a México. Javi, que es una empresa colombiana muy poderosa, lo mismo que La House. Tú ves una serie de gente extranjera viniendo a México a querer emprender. Yo creo que en México el mercado es muy claro, es muy grande, es un mercado con muchas posibilidades, pero una de las cosas que sí he aprendido, Karim, así como por un lado estoy enamorado del tamaño de la oportunidad en México, también me doy cuenta, por lo que me dicen los emprendedores con los que estoy trabajando muy de cerca, que México, aunque es un mercado enorme y muy interesante, es un mercado muy complicado. Sin duda. Digo, tú como emprendedor local probablemente te has dado cuenta de eso. Lo que sí me doy cuenta también es, creo que a los emprendedores que empiezan en otro país y piensan que México van a venir a crecer y a comerse el mercado, creo que deben de pensarlo dos veces. Recientemente he estado viendo algunos emprendedores como tú, que son extranjeros, ven la oportunidad en México, montan su empresa en México y luego tal vez van desde México a abrir oportunidades en otros países, ¿no? Creo que eso es un poco lo que creo que hace sentido. Sí, yo siempre creo que en realidad cuando quieres venir aquí te tienes que establecer. Yo hubiera tenido la oportunidad de ir a trabajar desde San Francisco, de hecho, para eBay, Pues donde cuando fuera. compraron el negocio, y les dije que no. Luego me propusieron Miami y les dije que no. Les dije, o vienes a México y vives en México y te acostumbras al estilo de vida, a la gente, a todo lo que conlleva desarrollar un producto local, o no vienes, porque si no, no tiene sentido. Es suficientemente complicado desarrollar un negocio que hacerlo a distancia es durísimo. Y México sí es un mercado enorme, pero Complicado. tiene sus particularidades, sin duda. Entonces, es clave. Ahora, ¿cómo tú evalúas el ecosistema hoy en día? Hablamos hay un montón de empresas que levantaron mucho dinero, pero ¿cómo lo evalúas fuera de estos, yo los llamo fuera de serie? ¿Cómo lo evalúas en comparación de San Francisco, por ejemplo, que quizás está en otra liga, o otros mercados americanos como Austin, quizás, o cómo lo Mira, evalúas? yo lo que veo es que yo creo que en México hay empresas mexicanas, hay unas 100 empresas en total. Yo creo que están en PropTech. Tú y yo estamos en un grupo como de unas 50, 60 empresas que tenemos más o menos en el radar. Yo creo que en general hay como unas 100 empresas de PropTech en México. Yo te diría de esas 100 empresas, tal vez 5 vendan más de $3 millones y las demás siguen siendo relativamente chicas. No quiere decir que son malas, muchas están
todavía encontrando su product market fit, están encontrando cómo escalar. Y otra vez, como decíamos, México no es un mercado fácil, ¿no? Lo que sí creo es que la generación o el ecosistema local pues es todavía muy chico. 100 empresas para un país del tamaño como México es todavía un tema como de margen. Y son empresas muy jóvenes. O sea, no hay en México estas empresas que de repente ya dieron el hockey stick, ¿no? Hay un par que sí venden varios millones de dólares, muchos más de los normales, pero yo te diría es hay una más grande y después hay varias más, poquitas más chicas y luego ya todas son muy, muy chicas, ¿no? Ahora, no quiere decir que esto se vaya a quedar así. Yo creo que poco a poco va a haber más adopción de la tecnología y la tecnología eventualmente va a encontrar la forma en trabajar en México, ¿no? Por ejemplo, diferencias que ves en la calidad de la gente entre los dos países, o esto ya se ha abordado y sientas que hay ejecutivos de alto nivel también aquí? Mira, yo creo que hay muy buenos ejecutivos en México, gente que puedes contratar que es muy buena y que puedes trabajar con ellos de clase mundial. O sea, no estoy diciendo comparados con Brasil. No, no, no. O sea, puedes encontrar gente igual de buena que en cualquier otro país. Lo único es que creo que digamos, la calidad de gente que tú quieres para los emprendimientos, y no estoy diciendo que el fundador, sino el C-suite, no es tan robusta en México como en otros lados, ¿no? Y entonces, otra vez regreso a mi punto de los extranjeros, acabo viendo muchos emprendedores, tales mexicanos o no mexicanos, contratando talento extranjero para cubrir ese C-suite, ¿no? Sí. Que es un lugar bien interesante, ¿no? Eso es un poco lo que yo pensaría. O sea, sí hay muy buen talento, se está encareciendo mucho porque el que hay es escaso, y entonces ahí es donde de repente empieza la gente a buscar gente fuera de México, ¿no? Sí, yo no he tenido tanta dificultad con la C-suite, pero he tenido un montón de dificultad en el middle management. Y he Sí, sentido hemos que platicado, eso es sí, increíble, ¿no? Y digamos, tenía, el C-suite, pues sí, porque al final ya son 2, 3 personas que contratas, pero lo que sigue, y no es que la gente técnicamente no tenga la capacidad, sino es como un tema como de creérsela, ¿no? Es un tema como de, sin hablar mal de México, que es mi país y lo quiero mucho, pero por ejemplo, me gusta mucho ver a los argentinos que están acostumbrados a irse muy al frente y echar las cosas para adelante y poner a la empresa y se ponen la camiseta, y se la creen y son cero protocolarios y quieren sacar las cosas, ¿no? Y en México todavía creo que hay algunas cosas que no permiten al middle management realmente eh, capturar todas sus capacidades y generar el valor que podrían dentro de las empresas, ¿no? hay mucho respeto, hay mucha formalidad a veces que hace que la gente prefiere quedarse en su línea que de aventarse y proponer cosas. Muchas veces lo menciono, les digo, oye, hay que lanzarse, arriesguémonos, tomemos riesgo, fracasemos, pero salgan de su línea y es un poco más Sí. complicado. Y hay gente que busca un empleo más seguro. Quizás es el hecho de que la seguridad de empleo es importante, entonces buscan un empleo seguro más que un empleo de retorno de inversión, si quieres. A veces cuando veo estos problemas, Karim, me pongo a pensar cómo sería la Unión Soviética cuando se cerró y la gente empezó a buscar trabajos en empleos privados y hacer este tipo de cosas. Obviamente México no viene de un sistema igual, pero ha habido un momento de transición en donde el gobierno jugaba el rol central en la economía y eventualmente se ha ido moviendo hacia un mercado más competitivo. Pero en México siguen existiendo muchos jugadores muy grandes que controlan ciertos mercados que hace que todavía realmente no se sienta que es una economía 100% de mercado, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión ideológica que está en transición hacia el camino adecuado, espero, ¿no? Sí. Durante el programa hablamos de dos temas que me llamaron mucho la atención. Uno es la regulación y el hecho de que pues, el mercado aquí tenía que tener un papel, un impacto importante para superar las fallas del regulador. Y dos es este concepto de super app. ¿Ok? Entonces, quisiera regresar ahí un poco a cómo tú ves el mercado, este mercado fragmentado, no regulado, con muchos Mira, problemas. me Por encanta ejemplo, la verdad es que creo que la pregunta más interesante de todas es la de la regulación, porque si tú vienes, yo soy economista del ITAP, entonces desde afuera dices, oye, es que los brokers deberían de ser como en Estados Unidos, que tienen que tener un examen y tienen que pasar un examen y solo pueden ejecutar y una serie de cosas, y entonces se crea de alguna forma una barrera a la entrada y la calidad de los brokers es mejor y vas a generar un mejor servicio y todo este tipo de cosas. Desde afuera parecería que esa es la solución. Karim, tú y yo vivimos en México muchos años y conocemos la idiosincrasia en México, eso no va a pasar.
O sea, no va a llegar un momento en que los brokers actuales van a decir, vamos a hacer un examen para que nadie más pueda entrar, o el gobierno no va a decir, vamos a regular esto. Entonces, pensar que esto va a pasar y cuándo va a pasar y seguir pensando que esto va a ser, la verdad es que esto ya no se va a dar. Yo lo que creo que tenemos que hacer es como una autorregulación de alguna forma que se va a dar a través del uso de la tecnología. O sea, los brokers que estén adaptando la tecnología son los que van a evolucionar. Los brokers que no estén adaptando la tecnología y las mejores prácticas que traen emprendedores como tú, yo creo que naturalmente se van a depurar. Van a ser gente que no va a poder seguir adelante, ¿no? Es un poco como, hay una empresa que es como un Uber que se llamaba 99 Taxis en Brasil, y me contaba el fundador que cuando empezó con ellos les tenía que explicar a los taxistas que tenían que comprar un celular. Y no, es que es muy caro y los SMS y bajar la aplicación y les tenías que explicar todo este tipo de cosas. Los taxistas que no se subieron pues, se quedaron fuera y eventualmente pues, perdieron su trabajo. Un poco lo mismo puede pasar en el mundo inmobiliario. O sea, no es que vayas a regular a los brokers y tengan que sacar una licencia y si no ya no vas a trabajar con ellos. No, el que se ponga a hacer las cosas contigo y no haga trampa y haga las cosas bien y se apega al uso de la tecnología va a sobrevivir, porque la tecnología lo va a ayudar a ser más eficiente y cerrar más transacciones. El otro se va a morir. Entonces va a ser una autorregulación más que una regulación como a ti y a mí nos hubiera gustado desde diseño, ¿no? Sí, yo también llegué a esa conclusión, pero te interrumpí. Y la otra cosa nada más es, también es importante que veamos a nuestros primos del sector de fintech, ¿no? Yo creo que con una buena actitud, una administración pasada trató de crear una ley fintech para hacer ciertas cosas y ayudar a que este sector entrara en boom. Y la verdad es que lo que acabó paseando es que fue pues un tiro por la culata. O sea, al final del día hoy la regulación se ha vuelto más un lastre para el ecosistema que realmente algo que ayuda al ecosistema, ¿no? O sea, se ha ido modificando y lo único que ha hecho es que se ha vuelto cada vez más pesado. La semana pasada hablé con unos emprendedores que tienen licencia por más de hace 2 años y no han podido lanzar por cuestiones regulatorias, ¿no? Entonces, a veces pensar que la regulación va a salvar todos los problemas me parecería un poco inocente, y más conociendo a México, o sea, la parte de regulación no va a funcionar. Esto tiene que ser una autorregulación del mercado con emprendedores como tú que trae esta tecnología y cambia la forma de hacer las cosas en el sector, ¿no? Tú por eso ves que quizás hubo más interés de parte de los VCs locales a apostar hacia el lado de la demanda más que del lado de la oferta. Yo sentí cuando levantaba dinero la primera vez que había más creencia de que sería más fácil controlar la demanda que controlar la oferta, justamente tomando en cuenta la idiosincrasia del asesor inmobiliario, un poco de la vieja escuela. Esto es pre-COVID, por supuesto. Cuando dices la demanda, dice el comprador final en vez de trabajar con el broker. Mira, yo creo que lo platicamos un poco en tu programa, yo creo que la gente piensa que cuando vienes a hacer tecnología en la parte inmobiliaria de compraventa o renta de vivienda, lo que quieres hacer es sustituir al broker con tecnología. Sustituir a la comunidad que no está regulada y que no tiene un título y todas estas cosas con tecnología. Y yo creo que pues muchos fondos de VC quizá pues es como la idea que tienen, pero gente como tú o yo que hemos pasado mucho más tiempo en el ecosistema y en el sector y trabajando y realmente estudiando el sector, nos damos cuenta que en realidad lo que está pasando es que empresas como la tuya lo que están haciendo es dándole tecnología a la parte de los brokers y ahí es por donde va a salir. Yo creo que eso es un poco lo que va a pasar. Ahora, en Brasil les funcionó, ¿no? O sea, quinto andar, el dinero se fue a la parte de la demanda de alguna forma y les funcionó muy bien. Acá pues, hay otros jugadores que han levantado dinero y ahí van, ¿no? O sea, un Homey, por ejemplo, levantado y se ha enfocado a la parte de la demanda, pero bueno, ahí va, ¿no? Con algunos resultados distintos. Yo creo que mucho de lo que viene es trabajar con los proveedores locales, que sean buenos, malos, los puedes calificar como quieras, pero en realidad son los que traen la masa del mercado y darles mejor tecnología para que los mejores se queden y se vaya depurando el sector, ¿no? Sí, yo sigo esta idea. De hecho, me gusta mucho lo que hace Carlos Salatera en la parte del crédito, porque él justamente desarrolla algoritmos que favorecen a los mejores, les premia los comportamientos buenos, y esto al final del día, a la larga, yo creo que gana. Pero a veces no es lo más sexy o no es lo que parece la oportunidad la más grande. ¿Estás buscando emprender en bienes raíces pero no te atreves? Súmate a Neximo y recibe las mejores comisiones del mercado. Contamos con el programa de capacitación más completo de la industria y las herramientas tecnológicas más avanzadas para apoyarte en tu proyecto empresarial. Sé dueño de tu propia inmobiliaria por una inversión mínima.
¿Quieres saber más? Visita nuestra página unete.neximo.mx ahora mismo para recibir todos los detalles. Tú hablabas de la super app. Yo siempre, es que me gusta la ambición, ¿no? No quiero que piensas que no, pero a veces siento que los emprendedores vendemos cosas que son sumamente complicadas. Tipo, vale, pues voy a intentar ganar el mercado de bienes raíces y al mismo tiempo el de crédito y al mismo tiempo el de las pólizas y al mismo tiempo el de no sé qué. No todo puede ser una super app, o no todo puede ser el WeChat de bienes raíces o el WeChat de finanzas o el WeChat de no sé qué. ¿Cómo lo ves tú? Y cuando aludiste a la super app, me quedé pensando en ¿es posible, no es posible? ¿Por qué sería útil o no? ¿Sabes? Mira, mucho del que empezó a usar el término de super app fue Zillow hace un par de años. Y Zillow lo que quería hacer era usar diferentes cosas en el mercado. Yo creo que Zillow lo que le pasó es que de repente, como es una empresa pública, para crecer o para apostarle al crecimiento de la acción, tenían que buscar nuevas formas para reinventarse. Eso lo vemos en Estados Unidos, en las empresas grandototas. Si tú de repente ves un poco lo que pasó con las dos grandes de América Latina, que son Loft y Quinto Andar, pues un poco les pasó lo mismo. O sea, llegó un momento en que su mercado estaba saturado y fueron muy exitosos en levantar tanto capital que tenían que hacer deployment de capital comprando y haciendo otras cosas. O sea, Quinto Andar acabó comprando brokers tradicionales y empezó a hacer otras cosas, y Loft lo mismo. Empezaron a salirse un poco de sus países. O sea, yo creo que en el caso de ellos, convertirse en la super app tuvo que ver con su gran capacidad de levantar dinero. Lo mismo que le pasó a Javi de Colombia, que son tan buenos haciendo lo suyo en Colombia, pudieron entrar a México y ahora tienen tanto capital y deuda que deciden comprar otras empresas que se generan sinergias y empiezan a entrar a otros mercados. Yo no creo que nadie de ellos piensa que van a dominar un solo mercado, y lo que sí creo es que no necesariamente se necesita tanta fragmentación para dar un servicio inmobiliario. O sea, ¿por qué no puedo ir yo a un lugar donde me vendan un seguro, me ayuden a conseguir la hipoteca, me ayuden a remodelar mi casa, a rentarla si es que la quiero rentar, o venderla un día si la quiero vender? O sea, ¿por qué no puede haber un solo lugar donde pueda hacer todo ese trabajo? Digamos, que tenga toda mi información, que no tenga que empezar desde cero. Me parece más o menos justo. Lo que empiezo a ver también en empresas más chicas en México, de PropTech, es que dicen, oye, mi modelo de negocio en México se tarda tiempo en crecer porque el mercado es complicado, hay mucha falta de crédito. El problema más grande en México es que nadie cree, nadie cree en los demás. O sea, tienes mucho miedo de que te vayan a hacer trampa o te acaban haciendo trampa, porque el rule of law, o sea, la aplicación de la ley es muy laxa. Entonces, ese es el gran problema. Puedes contratar a alguien que te robe información, o vas a contratar a alguien y luego te dan la vuelta. Ese es el gran problema que hay en México. Entonces, creo que los emprendedores como tú o de PropTech en México les cuesta trabajo escalar porque existe este problema de falta de credibilidad y nadie sabe cómo está funcionando. Entonces, mientras tu modelo original escala, yo creo que es fundamental conseguir otras áreas de negocio que te ayudan un poco a sobrevivir, digamos, la parte de pues, que todavía no estás generando ganancias. Y entonces con eso empiezas a encontrar economías de escala y empiezas a hacer que tu margen sea cada vez más atractivo hasta que de repente acabas levantando, ¿no? Creo que eso es un poco a lo que le están apostando muchos de los jugadores en el mercado. Y empezamos a ver consolidaciones, ¿no? En los poquitos más grandes está Javi y Loft, que compraron empresas en México el año pasado, lo mencionamos en tu programa, y están por salir algunas empresas mexicanas comprando otras empresas mexicanas que todavía no se publica eso, ¿no? O sea, vamos a empezar a ver... Loft, si quieres... Loft yo no entiendo, sino el premium de comprar una empresa en México y no empezar desde cero. Pero no siento que había un crecimiento tan grande. Pero bueno, ¿por qué no? Tu ABI lo entiendo totalmente, porque tu cantón, propies.com, son activos que son muy interesantes, tanto en la parte de la generación de contactos, visitas, leads, como en la parte de ventas, porque tu cantón ya generaba en un segmento específico un volumen de operaciones importantes. Ahí... la verdad es que desde mi punto de vista considero que es una súper adquisición. Donde a veces no entiendo bien los mercados es un poco en la locura que puede existir en levantar cantidades de capital importante y deployarlo por deployarlo, ¿ok? Y ahí es donde tu experiencia es interesante. Desde el punto de vista del VC, toman tanto tiempo para analizar una propuesta. Después, ¿de dónde viene la prisa de deployar el capital? En lugar de construir negocios sanos, ¿sabes? No digo que no pierdan dinero,
pero negocios sanos. Hay algunas Sí. adquisiciones en algunos mercados, dices, es quemar dinero por quemar dinero. Yo me acuerdo en el mercado de clasificados, cuando Naspers, Schibsted, eBay, pues deployaban capital. El año siguiente estaban dispuestos a hacer un write-off de $20 millones, ¿sabes? Sí, yo lo que creo, mira, yo te puedo platicar de mi experiencia en Venture, en este caso es muy enfocada a las etapas iniciales. Entonces, son empresas que levantan, no sé, entre 2 y 10 millones de dólares, digamos, en cualquiera de estas tres etapas. Lo que pasa con ese dinero es que normalmente les alcanza para 18, 24 meses y se quedan sin dinero porque están invirtiendo y tratando de crecer y pierden dinero tanto tiempo y tienen que volver a levantar una ronda, ¿no? Entonces, un poco la necesidad de hacer el deployment de capital es invertir ese dinero que levantan lo más rápido posible para tratar de contar una historia cada vez más grande de que van a llegar a ser unas empresas que generan ganancias. Ahora, por eso es esa necesidad de crecer. Lo que yo de repente ya no acabo entendiendo cuando una empresa vale 6,000 millones de dólares o 5,000 millones de dólares, que de repente también tiene esta ansiedad de estar haciendo deployment sin una claridad, o por lo menos que tú y yo no vemos esa claridad, ¿no? A mí lo que está haciendo Javi me parece muy adecuado, como dices, o sea, me parece que lo tiene muy claro, están muy enfocados, el equipo que tiene en México me parece bueno, con las adquisiciones que tienen, sin duda van a explotar el expertise que tiene la gente de México, creo que en ese sentido muy bien, ¿no? Sí, sí. Oye, 2 preguntas más y te libero. De hecho, son 2 personales. Dale a tus clientes la mejor póliza jurídica del mercado, ahorrándoles miles de pesos al mismo tiempo. La póliza jurídica que ofrece Gestia protege el inmueble del arrendador y los bienes del arrendatario. Entra a www.gestiaplp.com.mx o contáctanos al 55 39 48 20 94. Gestia, la mejor póliza en arrendamiento a tu alcance. La primera es cómo ponernos en contacto contigo para todos los que estarían interesados en obtener o colaborar contigo de una manera u otra, si nos puedes compartir esto. Y la segunda es tú, ¿cómo te alimentas? ¿Qué lees? ¿Lees cosas? Como economista, justamente, ¿lees cosas de economía o lees cosas totalmente distintas para poder desarrollar más bien tus competencias y trabajar en tu crecimiento personal? Sí, mira, una es, la forma más rápida de contactarme es a través de roberto@matterscale.com. Matterscale es MATTIERSCALE.com. Tú tienes mis datos también. Si hay un emprendedor que esté interesado, tú se los puedes dar directo y me pueden mandar un WhatsApp y es la forma en la que mejor funciono. O me pueden buscar por LinkedIn en Roberto Charbel. Con mucho gusto, encantado de verlos. Mi trabajo es justamente hablar con emprendedores todo el tiempo y saber lo que está pasando. Así que no duden si tienen una empresa y están tratando de levantar capital en etapas tempranas, en buscarme. La segunda, fíjate que ahora con la pandemia, una de las cosas buenas que saliendo de la pandemia es que me reencontré con la lectura y empecé a leer muchísimo. Hay una aplicación que es como una red social que se llama Goodreads, que me encanta porque puedes ver lo que gente como tú o yo están leyendo y entonces eso te enriquece más y empiezas a leer más. Te diría que los 2 temas que me gustan más, que me ayudan más a entender un poco hacia dónde van los mercados, es muchos temas de urbanismo que he leído. Hay muchos libros de urbanismo, por ejemplo, qué va a pasar con las ciudades después de la pandemia, o de dónde viene la historia de las ciudades y cuáles son los beneficios de vivir en ciudad contra no, y ese tipo de cosas. Y ahí pueden ver los libros que leí en Goodreads al respecto. Y la otra cosa, Karim, que he estado viendo, que es casi como muy extraño, es que ahora he estado leyendo ciencia ficción para entender mucho el tema de las ciudades, o sea, y de cómo vamos a vivir y cuáles serían los retos que vamos a ver, ¿no? En particular hay un libro que es una trilogía que se llama The Three Body Problem, que es un autor chino, que es uno de los primeros libros traducidos al inglés de ciencia ficción china, y realmente te pone la vida en perspectiva bien interesante. Los escritores de ciencia ficción en China se han vuelto cada vez más venerados en el mundo del ecosistema emprendedor y todos ellos juegan un rol importante en los boards de las mayores empresas de tecnología en China, ¿no? Pues creo que eso es por ahí algo donde hay que ver. Pues excelente. Pondremos todas estas referencias, por supuesto, en el transcript del podcast, así que si están interesados, por supuesto, pues usarlos y ponerse en contacto contigo. Roberto, te agradezco muchísimo tu tiempo. Intentamos hacer estos podcasts cortos, pero intensos. Gracias por tu participación. Sabemos que eres muy ocupado. A todos los que nos escuchan, nos vemos el jueves por la noche a las 10 de la noche o el sábado a las 14 horas. 2 programas semanales para hablar de inversiones inmobiliarias
el del jueves un poco más institucional, el del sábado muy orientado a la inversión y pues por supuesto les saludo, un gusto tenerlos con nosotros. Hasta luego. ¿Te ha gustado este video? Dale click abajo y por favor suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita justamente para poder recibir una notificación cada vez que publicamos un nuevo video. Nos vemos. Este programa fue presentado por Neximo, la primera inmobiliaria digital de México. Hacemos más para ti. Te recordamos que todos los episodios de Inversiones Inmobiliarias están disponibles en revista.neximo.mx.